Cordial saludo, apreciados estudiantes. En el presente video les dejo la explicación de la sesión de esta semana para que continuemos trabajando en el avance de nuestro proyecto y en nuestra unidad o módulo que nos compete estas 3 semanas, que es la de investigación. Para ello, los voy a guiar paso a paso para que tengan las instrucciones y puedan contar con la reproducción tantas veces como lo necesiten de este video. Para ello, vamos a ingresar al aula de Virtual Sabana, a la semana de investigación, donde ustedes ya han consultado la primera parte que vimos en la semana 6, la inmediatamente anterior. De ese trabajo, ustedes compartieron el enlace de su portafolio que debe contener hasta la evaluación de la información con la actividad que iniciamos la semana pasada. Sabemos que es un trabajo extenso, por lo cual pueden invertir parte de esta sesión a continuar terminándolo tal como les he indicado, asignando roles específicos, siempre en un constante diálogo para que su proyecto continúe lo mejor posible. De esta manera, debemos tener en cuenta que el paso 3 del modelo Gavilán quede ajustado y terminado y revisado por los 3 o los 4 integrantes de cada equipo. Recuerden que al ingresar a la actividad podemos observar los objetivos, las instrucciones y los criterios de evaluación. Es importante que este paso quede realizado para ser revisado la semana 7. Luego de ello, y que tengan ajustada esta parte del trabajo, vamos a pasar a la semana 7, que la encontrarán junto con este video y la respectiva explicación. En la semana 7 nos compete aplicar justamente lo que iniciamos como actividad de trabajo independiente. Recuerden que como actividad independiente para hoy teníamos leer un documento de cómo realizar buenas encuestas, buenos cuestionarios, que lo compartimos en los grupos de Face, y realizar un par de preguntas para traer el sondeo de la indagación del contexto. El propósito de esta semana es justamente plantear una serie de preguntas que les permita observar a qué población van a beneficiar, que les permita conocer datos importantes para saber que ese proyecto que ustedes van a implementar en realidad vale la pena. Si hay un proyecto que se planteó y la población no lo necesita, este cuestionario nos va a permitir descartar o corroborar que la población necesita de esa implementación. De lo contrario, no tendría sentido ir a implementar, por ejemplo, un tema de competencias ciudadanas en un colegio que lo hace constantemente y que ya tiene ese trabajo adelantado. Debemos observar las necesidades de esa población y de esa manera plantear 10 preguntas. De esa manera, lo primero que tenemos que hacer en esta sesión es leer estos dos documentos, el arte de formular preguntas y aprender a preguntar y preguntar para aprender. Al observar ustedes estos documentos, van a encontrar herramientas para que las 10 preguntas que formulen entre las 3 personas que componen el proyecto sean acertadas y de verdad recolecten la información que ustedes necesitan para continuar con su proyecto. De esta manera, el segundo punto de la instrucción es aplicar lo leído a los anteriores documentos, y formular 10 preguntas. Vamos a hacer 10, quizá pasen a 12, 15 máximo, teniendo en cuenta que también debemos hacer preguntas demográficas. Es decir, es importante que ustedes recolecten de la población objetivo, si lo consideran necesario e importante, que en la mayoría de casos lo es, los nombres, los correos, datos de contacto, aquellas preguntas que ustedes ya traían como actividad de trabajo independiente, las cuales eran cuál es la población, su nivel socioeconómico, el estrato, las edades. Todo esto va a hacer diferencia a la hora de implementar y elegir el producto
que vamos a realizar como producto digital para dar solución o contribuir a la solución de la problemática planteada desde el principio. Por ello, es importante también que tengan en cuenta los requerimientos mínimos del cuestionario. Cuando ustedes planteen las preguntas, luego vamos a pasar ya a la herramienta de Google Form, formularios de Google, para que ustedes puedan realizar el trabajo de esta sesión. La idea es que luego de tener bien estructuradas las preguntas que ustedes discutan como equipo de proyectos y son las más pertinentes, podamos tener una realimentación de este luego de que ustedes lo suban en el portafolio digital. Igualmente aquí tienen un sencillo tutorial donde ustedes pueden observar cómo se elabora un formulario en Google. Es importante que tengamos en cuenta que vamos a subir el enlace del formulario en la pestaña correspondiente en el portafolio y tener en cuenta que vamos a hacer copia de ese formulario. ¿Por qué? La versión original de este formulario vamos a socializarla, vamos a mejorarla y en la siguiente semana, en la semana 8, este formulario va a tener que pasar por validación de expertos y un pilotaje. Esto lo explicaremos para la semana 8, pero deben tenerlo en cuenta desde ahora para que una vez realizado el formulario le hagan copia y podamos contrastar el original junto con la validación que nos realizan los expertos y las sugerencias que nos hagan para modificarlo. Ahora bien, recuerden que en la entrega inicial del portafolio, donde ustedes subieron el enlace del portafolio que ya crearon con su estructura, tienen las instrucciones y el ejemplo del portafolio para que ustedes tengan al día los trabajos que hemos realizado hasta el momento. Recuerden que este portafolio debe estar con las actividades completas hasta la fecha. Por lo tanto, mi recomendación, apreciados estudiantes, es que inviertan estas 3 horas de esta semana en poner al día los trabajos que tenemos hasta el momento. Debemos tener hasta investigación, evaluación de la información, que es un trabajo que debe hacer muy juiciosamente entre los 3, aprovechando que están en la sesión presencial. Recuerden organizar sus horas de actividades de trabajo independiente para trabajar sincrónica o asincrónicamente y que se vea el aporte de las 3 personas dentro del proyecto. Finalmente, no olviden plantear las diferentes preguntas que tengan a través del grupo de Facebook. No estaré esta ocasión en la sesión presencial, pero seguiré pendiente y continuaré revisando sus trabajos en el portafolio desde el enlace que ya me compartieron. Por favor, sean muy disciplinados en subir en las fechas correspondientes los trabajos requeridos para que el mismo ritmo del proyecto vaya marchando de manera óptima. Agradezco al profesor que me está colaborando con esta sesión, acompañándolos a ustedes. Adelante y manos a la obra.